en nuestra escuela bíblica dominical, estrenando revista, y esta lección trata sobre uno de los 10 mandamientos. En nuestra generación de este tema viene conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos. Vamos a abordar los 10 mandamientos en 6 lecciones. La lección de hoy trata, pon a Dios primero. Dios debe tener el primer lugar en la vida. Éxodo 20 del 1 al 5 y luego nos vamos a ir al Salmo 16 del 1 al 4, nos brincamos del 9 al 11. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias en este hermoso día que tú nos regalaste. Gracias por tus misericordias y tu fidelidad porque son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque tu gracia se ha derramado sobre nosotros y nos has dado la vida y la salud. Gracias, Señor, te damos por todo esto y pedimos que tú nos ayudes para entender la lección que tienes para nosotros y que realmente en nuestras vidas ocupes tú el primer lugar, como lo pide tu palabra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te lo agradecemos. Amén. Y tenemos una pregunta. ¿Es Dios mi prioridad? Y usted dirá, sí. Pues vamos a ver si es cierto. Contexto. ¿Cuál es el contexto de esto? Dios había tratado con el hombre de muchas maneras. Primero a través de la conciencia, por medio de la providencia, por su voz audible, con Adán y Eva en el huerto, con Abraham, con Moisés. Pero el hombre tergiversó y echó a perder todo esto. Y antes de los 10 mandamientos, la ley estaba en su corazón, pero ellos se desviaron de ello. Dios tuvo que darles algo escrito. Luego fue necesario dárselas por escrito. Ahora, pasaron los años, Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios lo llamó de Egipto a libertad, lo libertó del paganismo egipcio y fue necesario como nación independiente enseñarle cómo debía de comportarse para con Dios y para con los demás en la nueva vida que emprendía. Cómo adorar a Dios y cómo relacionarse con ellos. Los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Los primeros 4 hablan de la relación del hombre para con Dios y los 6 restantes de la relación del hombre con el hombre. Así es que vamos a abordar hoy algunos de ellos. Los mandamientos es un estilo de vida diaria, no es algo que digan, lo vamos a hacer en palito, lo vamos a escribir, los vamos a aprender de memoria, no, es algo para vivirse. Éxodo 20 del 1 al 6. El decálogo, los 10 mandamientos, son los valores eternos y esenciales que el Señor estableció con su pueblo, son las leyes que Dios quería que se cumplieran. Aquellos que estaban bajo el pacto con Dios debían vivirse metidos a la lealtad. ¿A quién? A Dios. El Señor está presentándose a sí mismo como el Dios soberano y libertador. Está tratando directamente con su pueblo y le dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y empieza, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes que se puedan ver en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas y en ningún lado. Dios le dice esto. Nuestro Dios es creador del cielo y de la tierra, dueño de todo cuanto existe. Él es creador. El hombre es inventor. Dios es creador y es dueño de su creación. Jehová tiene el derecho de su pueblo por creación y por redención, porque Dios nos creó y cuando quebrantamos la ley, cuando quebrantamos lo que Dios nos pidió que hiciéramos, fue necesario mandar un redentor para nosotros que fue su Hijo Jesús. Entonces, por creación y por redención es nuestro Señor, nosotros le debemos lealtad. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Establece que Israel le debía lealtad absoluta y le recuerda lo que él hizo por ellos, de sacarlos de servidumbre, del paganismo, de la esclavitud en Egipto durante tantos años. El Señor los distinguió de entre todos los pueblos y eso me hizo recordar a mí, de entre todas las personas del mundo, Dios me distinguió a mí, se fijó en mí, Él me escogió a mí y yo alabo y doy gracias al Señor por eso. El pueblo de Israel fue escogido de entre todos los pueblos de ese tiempo. Les toca a ellos dejar todos los demás dioses paganos. Y podría decir ustedes, yo no adoro dioses paganos. Vamos a ver si es cierto. La estipulación incluye la prohibición de cualquier figura que trate de representar a Dios o a un ídolo.
Dios no está de acuerdo que nos hagamos imágenes. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero también dice, no te harás imágenes ni las honrarán de las que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, en ningún lugar. La superstición idólatra de los pueblos antiguos hacía creer que esas representaciones de los dioses paganos o que cualquier representación que hacían tenían cierto poder de preservación y fructificación al que lo poseía. Y Dios se revela a través de la naturaleza. Por eso se quieren hacer representaciones de dioses a través de algo. Porque piensan, necesito visualizarlo para saber que está allí mi Dios. Terminaba ocupando el lugar de Dios. Esas representaciones o ídolos se convertían en centros de adoración idolátrica. Esas imágenes de esos dioses se convertían en siendo la prioridad y ya dejaban a Dios. Y usted dice, yo no tengo imágenes, yo no tengo ídolos, pero todo lo que se antepone a Dios es un ídolo. Sea su trabajo, sea su familia, sea su escuela, sea su casa, X. Todo lo que se anteponga a eso es un Dios, es un ídolo. El Señor reclama un lugar de adoración y lealtad absoluta, en donde Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. Que Él sea la prioridad en todo. Dios, mi familia, mi ministerio o mi iglesia, mi trabajo, mi ministerio o mi iglesia y lo demás, mi familia extendida, lo demás. Dios es la prioridad y luego mi familia y luego mi iglesia, mi trabajo, todo lo demás. ¿Cuáles son los dioses o imágenes que tú tienes? Piénsalo. Quizás es el fútbol, quizás sea tu trabajo, quizás sea tu carro, tu teléfono, tu esposa, tus hijos, la ropa. Tú pensarás que ocupa el primer lugar antes que Dios. Allí es donde está tu corazón, allí es donde está tu ídolo. Y Dios reclama lealtad absoluta. Segunda parte. Cuando uno establece el primer lugar de Dios en su vida, Salmos 16 del 1 al 4. Dejamos parte de los 10 mandamientos y ahora nos enfocamos. Lo que vivía David, un hombre conforme al corazón de Dios en su vida. ¿Qué dice David? El Salmo 16 es una oración de David en la Biblia hebrea. Él reconoce su fidelidad y su compromiso con Dios. Expresa su confianza absoluta en el Señor. También teme equivocarse y servir a otros dioses que solo le van a causar dolor y sufrimiento. Cuando tenemos algo o alguien antes que Dios, nos va a causar dolor o sufrimiento. Y dice el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él está a mi lado derecho, en lugar de prioridad. Reafirma su compromiso y de fidelidad al Señor. David, su fidelidad al Señor. Y no era perfecto, vaya que tuvo muchos defectos. Empieza el Salmo con una petición de lo profundo de su corazón y nos podemos sentir identificados con él. Cuando decimos, Dios, tú eres lo más importante de mi vida, porque fuera de ti, nada puedo hallar. El rey, o sea, David, suplica al Señor, o sea, Dios, guárdame porque en ti he confiado, cuídame. El cuidado de Dios era una de las grandes promesas del Señor para su pueblo, era parte del pacto de Jehová con ellos. Si ellos eran fieles a Dios, Dios iba a ser fiel a ellos y los iba a cuidar, los iba a bendecir, los iba a prosperar, los iba a resaltar. Pero tenía que ser yo darle la prioridad a Dios y Dios su cuidado para conmigo. David reafirma su compromiso de que el Señor siempre ocupará el primer lugar en su vida. Y Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. ¿Es Dios realmente el primer lugar en nuestra vida? Le ha otorgado el señorío de su vida a Dios. Es muy difícil. Hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, pero a veces no como nuestro Señor. Es nada más nuestro Salvador. Por eso Él no reina en nosotros y por eso tenemos tantos fracasos. Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti, dice el salmista. Señor,
es el Adonai en hebreo. Una declaración verdadera del completo dominio y soberanía de Dios sobre su vida. Ese Señor, ese Adonai en mi vida, mi Señor, mi todo. No hay nada fuera de ti que yo necesite. El primer lugar en su vida y en todas las áreas, sin distinción, era Dios para con David. Ni hay felicidad, ni prosperidad, ni bienestar, ni nada bueno fuera de Dios. ¿De acuerdo con eso? Fuera de Dios podrá haber cierta alegría, ciertos privilegios, pero a la larga son efímeros y nos dejan vacíos por dentro, porque lo esencial, lo que busca nuestra alma con su Creador, no existe. Estaba diciendo, mi bienestar depende completamente de ti, mi Señor. Para los santos que están en la tierra, sigue diciendo David. ¿Y quiénes son esos santos? Son aquellos que viven bajo los principios en los que David está viviendo. Esos principios que están viviendo, que Dios marcó para que viviéramos, esos santos están viviendo en ellos. Y David dice, también por ellos pido una bendición especial. Debemos encontrar a otras personas que compartan nuestros valores para ayudarnos mutuamente. Allí debemos congregarnos, donde hay personas que compartan los mismos principios y valores bíblicos. Miren, los principios están establecidos y no cambian. Un principio es de la física, todo lo que sube tiende a bajar. ¿Sí? A mayor cantidad de masa, mayor cantidad de volumen. Y existen y seguirán existiendo porque son principios fundamentales. Así son las leyes de Dios. Son principios, no se negocian ni se cambian. Existen y así tienen que ser. Aunque ahorita pueden decir, no, es que ya no es ratero, es cleptómano. No, sigue siendo pecado delante de Dios. Encontrarse con la visión de aquellos que sufren dolores por estar sirviendo a otros dioses. Él tiene prosperidad, bendición, pero los otros sufren dolores. ¿Saben por qué? Porque la apariencia es que son felices, pero por dentro hay vacío, hay insatisfacción, porque el corazón del hombre está creado para tener comunión con Dios, y si no tiene comunión con su Creador, no hay satisfacción en él. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios, Dios con minúscula. Sí, a otro Dios, si tú estás enfocado completamente en progresar y enriquecerse, ese está siendo tu Dios. Pero hay vacío en tu corazón a la larga. Pablo decía, he aprendido a vivir y a contentarme con lo que tengo. Hay algo que se llama contentamiento. No estamos diciendo que conformismo, pero David decía que sirven diligentemente a otro Dios, no hay satisfacción. Diligentes a la idolatría. No importa cuál sincera o diligente pueda ser la práctica religiosa. Si no es el único Dios verdadero, se multiplicarán los dolores. Aunque tú sinceramente lo estés haciendo, no es que en este lugar que servimos a otros dioses, los que sirven a la muerte pueden estar ahí contentos. Pueden ser muchos que están sirviendo a la idolatría, pueden estar siendo sinceros, pero no quiere decir que estén en lo correcto. Dios dice, no tendrás dioses ajenos ni te harás imágenes de ellas. Tienes que vivir conforme a los principios y valores bíblicos y juntarte con gente que busque esos mismos principios bíblicos. Vamos a la tercera y última parte. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra por siempre, para siempre, dice un canto. Salmos 16, del 9 al 11. Se alegrarán por tanto mi corazón y se gozará mi alma. Estamos con alegría, con gozo, porque servimos a nuestro Dios, porque estamos siendo llenos de la presencia de Dios y Él nos está bendiciendo. El salmista continúa celebrando su compromiso con el Señor. Él tiene compromiso con el Señor. El Señor es soberano de su vida. David no descansa en un tormento o en un terreno o en las riquezas materiales. Él no dice, soy feliz porque tengo muchas propiedades, porque tengo riquezas, porque tengo carros. No,
Él se goza porque la presencia del Señor está llenando su vida, su comunión con el Señor es correcta. Su herencia es Dios mismo, porque teniéndolo a Él, tiene todo. David entendía que todo lo que todo lo que le deparaba en el futuro a su vida era lo que el Señor tenía para él. Él no estaba preocupado que iba a venir en el futuro, qué va a pasar, porque sabía que todo depende de él. Y sigue diciendo, no estaba contando con posibilidades futuras, sino con el Señor que lo sustentaba. ¿Por qué? Porque sabía que lo que Dios le daba iba a ser correcto, iba a ser bueno. ¿Cómo lucimos cuando ponemos a Dios en primer lugar? Primero, la presencia da alegría en su corazón y gozo en su alma. Alegría y gozo no es lo mismo. Alegría puede ser por fuera, gozo es por dentro. Alegría y gozo, estamos felices por dentro y por fuera. Eso es primero. Segundo lugar, se encuentra confiado en los amorosos brazos del Señor, su protección, su cuidado, su bendición. ¿Qué más privilegio que ese? Y tercero, la seguridad futura en la vida eterna. Él sabía que en la eternidad iba a estar con el Señor, iba a ser su bendición. Ahora dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué era el Seol? El Seol era el lugar de las almas rebeldes olvidadas, morada de los muertos en pecado, que perecieron sin creer en Jesús. Dice, no dejarás mi alma en el Seol. En el tiempo de David todavía no existía Jesús, pero si hacían la expiación de sus pecados a través de sacrificar algún animal. Entonces dice, no dejarás mi alma en el sepulcro, porque tu santo no verá corrupción, porque tú me escogiste ya para salvación y yo soy de tu pueblo, entonces tú me vas a llevar a tu presencia. Dios es Señor en nuestra vida y circunstancias, porque también pagó el precio de nuestra redención eterna a través de la salvación en Cristo Jesús. La victoria de Jesucristo también es nuestra por la fe en su obra perfecta en la cruz del Calvario. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué está diciendo? 1. La senda, esa senda es Jesucristo mismo, quien es el camino, la verdad y la vida al Padre. 2. Reconoce que vivir en la presencia de Dios es un manantial inagotable de gozo. Así es. Es un estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. El fruto de una relación correcta con Dios. Ahí está la clave. Si yo tengo una correcta relación con Dios, voy a tener una correcta relación con los demás y conmigo mismo. Las delicias, ¿a qué se refiere? Se refiere a un disfrute intenso que solo es posible cuando se vive cerca del lugar de gobierno de Dios. Esas delicias las disfrutamos solamente en la presencia y con Dios. Del lugar de gobierno de Dios, donde uno es capaz de percibir la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta para los que le aman. La voluntad de Dios siempre va a ser buena y perfecta para nosotros. No tengamos duda de eso. Para los que aman a Dios y lo han puesto en primer lugar en su vida. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿es Dios la prioridad o el primer lugar en tu vida? ¿O qué es primero? ¿Qué has hecho en estos tiempos de pandemia? ¿Ha sido Dios el primer lugar? ¿O el afán, la ansiedad, el qué sé yo? Dios te está llamando. Dios es tu prioridad. Amén. Gloria a Dios. Pero si no, Dios te da una nueva oportunidad. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Habla a los corazones de los que hemos escuchado esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo.